Hola, nos encontramos en un programa de Museo Dialoga, un espacio para la reflexión, el análisis sobre la historia, la cultura, el patrimonio, entre otros ejes. Y bueno, Museo Dialoga es una producción del Museo de Cultura Popular, de la Escuela de Historia, de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la red Comunica UNED Territorios de la Universidad Estatal a Distancia. También saludamos al público que nos mira por Barbac Radio TV. Bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, una invitada de enorme prestigio, de renombre internacional en el área de la conservación preventiva. Es el tema que vamos a desarrollar con ella hoy. Es un enorme placer, un gran gusto saludar a la doctora Estrella Sanz Domínguez. Doctora, sea bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, gracias por vuestra invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar propiamente la plática de hoy, quisiera hacer una presentación de la invitada, algo breve, pero que nos va a permitir contextualizar este programa de hoy. Bueno, mencionar que la doctora es alguien muy reconocida en el ámbito de la conservación en museos, como lo dijimos anteriormente. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Colecciones textiles en museos militares, tipología y problemática de conservación y restauración, del año 2015. Antes de eso, bueno, la doctora obtuvo también su grado de licenciatura en Bellas Artes en la especialidad de Conservación, Restauración de Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Conservación Preventiva de Obras de Arte y Bienes Culturales de la misma Casa de Estudios y, como lo dijimos recién, doctora en Bellas Artes en el programa de Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural. En el ámbito de la formación investigadora ha obtenido diversas becas de conservación y restauración en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y de museología en el Museo Nacional del Prado. Profesionalmente ha trabajado en materia de conservación y restauración para diferentes instituciones públicas como el Museo del Ejército, el Museo Naval, el Museo Nacional de Artes Decorativas, entre otros. Cabe destacar también que participó, ¿verdad?, de lo que fue la definición de la conservación y sistemas expositivos del nuevo Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. Asimismo, ha realizado varios proyectos como técnico especialista en conservación preventiva y protección de colecciones ante emergencias para el Museo Nacional del Prado y para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea, y cooperación dentro de su área de bienes culturales. Además, bueno, ha colaborado con empresas privadas en diferentes proyectos de conservación y restauración por todo el territorio nacional de España. Actualmente es docente en el grado de Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural y en el máster de Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del grupo de investigación en gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural de la misma universidad. Bueno, es un currículum bastante amplio, es realmente un honor poder compartir hoy y aprender de la doctora. Doctora, bueno, ya para entrar en materia, luego de leer su vasta trayectoria académica, coméntenos un poco para el público que se está iniciando en temas de conservación y quiere comenzar a aprender y a desarrollarse en estas áreas, ¿qué es la conservación? ¿Por qué es importante para todo museo trabajar y desarrollar todo una expertise, un desarrollo profundo de esa área? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Iniciando un poco esta charla, comentar que efectivamente la conservación y dentro de la conservación, el tema que vamos a tratar hoy, que es conservación preventiva y lo que podríamos llamar también planes de emergencia, es fundamental a la hora de poder, digamos que garantizar esa perdurabilidad del patrimonio, independientemente de la tipología de patrimonio cultural
de la que estemos hablando. Yo, bueno, tanto la trayectoria profesional como ahora en la universidad, ¿no? La formación que estamos dando a los alumnos, les insisto mucho en algo que es que si llegamos a la restauración es porque hemos fracasado en la parte de conservación preventiva, ¿no? Y de ahí la importancia de volcar todos nuestros esfuerzos en tratar de conservar estos bienes y de, por supuesto, para conservarlos, conocer a qué factores de riesgos están expuestos, ¿no? Con lo cual es, digamos que un objetivo primordial el conocer la tipología de bienes culturales que tengo que conservar, conocer el ámbito donde los tengo que conservar a nivel de edificio, de uso, de gestión administrativa y también de gestión técnica, ¿no? de esas colecciones. O sea que hay que empezar por conocer no solamente el patrimonio, sino también el uso que se hace de ese patrimonio, y solamente conociendo, digamos, que esas dos variantes y todo lo que va a derivar de esas dos variantes, podemos alcanzar ese pretendido éxito en la conservación de los bienes. Maravilloso. Ahora que usted menciona, bueno, esas características de la conservación y cómo la restauración hasta cierto punto es una manifestación de que hemos fracasado en la conservación preventiva. Qué interesante también es poder presentar al público lo que hay detrás en cuanto a la protección de bienes culturales en un museo. A veces la visitación, el público que visita el museo ve la exposición, ve la colección, pero no se imagina el trabajo que el equipo del museo desarrolla para poder preservar de la mejor manera posible los bienes, las colecciones y la infraestructura. Porque hay factores, bueno, ahora podemos hablar un poco sobre los factores extrínsecos e intrínsecos que representan una amenaza, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo eso debe haber un equipo, un plan, hablemos del plan de conservación preventiva, que justamente prepare las mejores condiciones para el museo. Efectivamente, cuando llegas a un museo como visitante, pues un poco tienes la idea de que hay alguien que enciende la luz por la mañana, a la hora de apertura, se abre y está todo preparado, ¿no? de forma espontánea. Y evidentemente no es así. Hay muchísimo trabajo detrás, en la sombra, pues que no solamente es el personal que se encarga de esa parte administrativa de gestión, que también es fundamental, porque hay que empezar por esa parte también de gestión a nivel administrativo y a nivel de documentación, sino que hay un equipo que se encarga de la conservación y que no solamente está compuesto por conservadores y restauradores. Si el museo es afortunado y tiene recursos humanos suficientes, pues bueno, puede que tenga también un equipo de mantenimiento que se encargue de la iluminación, que se encargue de la parte de control medioambiental, si es que existe, ¿no? Esa posibilidad de climatización. El equipo de limpieza forma también una parte fundamental de la conservación preventiva, el saber, ¿no? Cómo tienen que limpiar, con qué tienen que limpiar, qué es lo que tienen que limpiar y cada cuánto tiempo. O sea, que son a veces, digamos que grupos de personas, de profesionales que no identificamos con la conservación y restauración y que todos pensamos en el restaurador en un laboratorio o en un taller o en el conservador investigando, ¿no? Y estudiando sus colecciones, y la conservación, digamos que global de esas colecciones no sería posible sin otros perfiles profesionales que son las que lo complementan y que permiten, ¿no? que esta conservación pues, se lleve a cabo. Como digo, no todos los museos tienen la suerte, a lo mejor, de tener los recursos humanos y técnicos que pueda tener, no sé, el Museo del Prado o la Tate o grandes museos, pero en la medida de sus posibilidades, pues estos museos, quizás con una mente mucho más creativa, porque ahí es necesaria la creatividad, pues con pequeñas acciones se pueden resolver muchísimas cosas de conservación preventiva, desde luego. Muy importante eso que usted señala en torno al carácter integrador de la conservación preventiva en el museo, que involucra distintos perfiles
actores, trabajadores del museo. El plan de conservación preventiva tiene que ver no solo con el especialista, el profesional en el área propiamente de la conservación, sino que involucra al personal de limpieza, como usted bien menciona, a quienes trabajan en temas como iluminación. Tiene que ver también con el educador del museo, en el sentido, pienso yo, por ejemplo, de educar a los mismos visitantes en la conservación de esos bienes. Es importante que todo museo pueda hacer como una pedagogía al interno para concientizar al respecto. Sí, sí, es fundamental. Yo creo que todo el equipo que integra el personal en una institución sepa de las funciones de sus compañeros y sepa lo que suponen esas funciones. Y creo que hay una labor muy importante por parte de la dirección también de la institución, es, bueno, pues de alguna manera organizar o hacer algún tipo de evento donde se pueda exponer pues la importancia de las funciones de cada uno de estos actores o de estos equipos, ¿no? Estoy pensando también, que no he mencionado antes, pues por ejemplo, seguridad, ¿no? Hoy en día también bueno, pues con cuestiones que estamos viendo asociadas a protestas y demás, donde los museos y los bienes culturales se han convertido en un elemento de protesta, bueno, pues al que se recurre lamentablemente con frecuencia, pues también esa parte, ¿no?, de seguridad es fundamental para saber cómo hay que actuar y cuándo hay, ¿no?, que insistir o cuándo hay que acentuar esa parte también de protección. Y el saber desempeñar y formar también a todo el personal que se incorpore en todas estas funciones del museo, independientemente de las que se le asignen, ¿no?, sino que un poco vea el engranaje que supone el funcionamiento correcto del museo y dónde él está posicionado para que sea efectiva esa conservación a todos los niveles. Bueno, en el proceso de elaboración del plan, ¿qué tan importante es la fase diagnóstica? Que el equipo del museo se reúna, cada uno desde sus distintas visiones, para identificar factores de riesgo, amenazas, bienes sensibles, el estado actual de los materiales, bienes, infraestructura. ¿Qué tan importante es esa fase diagnóstica, ese momento de detección, de identificación del estado actual, pero también de los factores que están surgiendo como amenaza? Sí, quizás yo cuando he tenido que hacer tanto planes de conservación preventiva como planes de protección de colecciones frente a emergencias, mi primer paso siempre es el de identificación. Identificación también y recoger información, como bien mencionas, del espacio, de ese contenedor donde están incluidos los bienes, pero también del entorno de ese contenedor y de la ubicación de ese museo, en este caso, o de esa institución, en una ciudad específica o en un barrio específico, ¿no? O sea, creo que eso también es información muy relevante. Por supuesto, luego, en esa fase de elaboración del plan, es fundamental conocer qué tipo de colecciones tengo a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo, ambas cosas, porque puede requerir planificaciones, sobre todo en los casos de los planes de emergencia, pues para posibles evacuaciones en las que tienes que tener muy claro el volumen, ¿no?, de colecciones que tienes y el formato y tipo de colecciones que tienes. Y luego, efectivamente, también pues identificar cuáles son los factores de riesgo a los que está expuesta tu colección. Y esto va a estar condicionado por el sitio donde está la colección ubicada, por, digamos, también un poco el tipo de colección que albergas, ¿no?, la importancia que pueda tener, cómo es esa colección también a nivel material y formal. Por supuesto, tienes que estudiar esto y empezar a identificar elementos, factores de riesgo y también, bueno, los recursos que estás utilizando ahora pues para controlar o minimizar esos factores de riesgo y ahí evaluar, ¿no?, después de este análisis, si efectivamente se está actuando, ¿no?, con esos recursos de forma adecuada o hace falta incidir
o implementar otra serie de actuaciones que bueno, vayan en pro de una adecuada conservación preventiva de las obras. Doctora, cuando se habla de factores intrínsecos, factores extrínsecos, en materia de conservación preventiva, tal vez para que el público pueda conocer un poco más en detalle sobre eso, ¿a qué hacemos referencia propiamente? Bueno, cuando hablamos de factores intrínsecos, son aquellos factores que va a ser muy difícil controlar su evolución, en principio, pues porque va a ser la propia composición a nivel material y técnica de la obra, ¿no? Y eso te va a condicionar todo lo demás. No se va a comportar igual frente a unos niveles altos de humedad un tejido que una escultura en madera policromada. Incluso, por ejemplo, dentro de un tejido de naturaleza celulósica que uno de naturaleza proteínica, o sea que va a haber una serie de particularidades que vienen dadas por esa entidad del propio objeto en base a sus materiales y sus técnicas, que vas a tener que jugar con ella y vas a tener que, bueno, que actuar en todo el entorno del bien en base a eso que te viene ya dado. Cuando hablamos de factores extrínsecos, nosotros hacemos también esa división entre bióticos y abióticos y hace referencia pues, a todos aquellos factores de alteración o factores de riesgo que van a venir del exterior, ¿no? Del entorno, digamos, de la obra. Dentro de esos factores bióticos, bueno, estaría el propio biodeterioro, pues acciones provocadas por plagas o incluso el factor antrópico, ¿no? El propio hombre o el propio técnico que actúa sobre esas colecciones pues, con unas pautas que a lo mejor no son del todo correctas, pues a nivel de documentación o a nivel de diseño de embalajes o demás. Dentro de esos factores extrínsecos, abióticos, que llamamos, tendríamos pues, esas condiciones también del entorno a las que está expuesto el bien. Pues iluminación, como mencionabas antes, condiciones de humedad relativa y temperatura, contaminantes, bueno, pues riesgos del entorno que, como decíamos, no todos los museos tienen la posibilidad de poder controlar pues, con un sistema de climatización o cambiando, por ejemplo, toda su iluminación a un sistema de LED que pues, le permita ir eliminando factores de riesgos como ultravioleta y demás pues, de esas colecciones. Y bueno, pues, se actúa siempre en estos factores extrínsecos minimizando este riesgo en la medida de lo posible. O sea, alcanzar la seguridad 100% para una colección es muy complicado, ¿no? Pero como digo, siempre podemos ir actuando en pequeñas cosas. Bueno, el año pasado yo tuve la fortuna de presenciar una conferencia suya en Daimiel, España, en torno al tema de conservación preventiva, y usted dijo algo, parafraseando un poco, ¿verdad?, de que la falta de apego, la falta de afecto de parte de la ciudadanía, de la población hacia el patrimonio, es uno de los principales factores de riesgo, no siempre reconocidos así, pero que en términos prácticos tiene mucho sentido, ¿verdad? Quien no aprecia, quien no valora, quien no reconoce el valor cultural, histórico de una determinada obra o de un monumento, etcétera, no se va a preocupar por cuidarlo, no se va a manifestar en caso de un daño, por ejemplo. Sí, sí, ahí podríamos incluir esto dentro de esos factores antrópicos, ¿no? Que hablábamos como factor también de riesgo, que es, bueno, esa apreciación de lo que es patrimonio cultural y de lo que es bien cultural, ¿no? Y un poco recordando lo que se comentó, ¿no?, en este congreso que mencionas, no sé si llegué a decir, ¿no?, pero sí que un poco como también el mundo digital en el que ahora todos estamos inmersos, pues de alguna manera rompe rompe ese vínculo, ¿no?, que tenemos con la obra real. Porque parece que ahora ya todo, al verlo a través de la pantalla, se convierte en algo quizás también menos irreal, ¿no? Y el seguir pues, en esa difusión y en esa parte de educación que también tienen los museos y, por supuesto, los estados, ¿no?, en defensa de su patrimonio cultural, pues el que no se pierda ese vínculo, ¿no?, que se siga reconociendo este tipo de obras como obras que tienen un valor no solamente en muchos casos material o estético, sino también un valor histórico
fundamental y muy importante, y seguir trabajando en ese vínculo y ese valor que hay que proteger, ¿no? Con esos bienes. Las noticias que hemos tenido pues con todo el movimiento por temas de cumbre climática, ¿no? y de protestas en ciertos museos, ¿no? Atacando ciertas obras, pues un poco también yo lo percibía como esa desvinculación, ¿no? De repente de un objeto más, ¿no? Ha perdido un poco ese carácter casi sagrado que dábamos al entrar en un museo y ver esas obras dentro de un museo, ¿no? Que lo veíamos con una lejanía, pero con una admiración también importante. Y creo que es un riesgo perder o romper ese vínculo con lo que es el patrimonio cultural, porque de alguna manera va a afectar, por supuesto, a su conservación. De ahí la importancia de la educación patrimonial. ¿Y qué tan importante es que vamos a ver, esa valorización, si se quiere, del patrimonio vaya más allá de los museos? Sí. Que no se restrinja solo al ámbito de la educación en los museos, sino que en la educación ya visto desde un punto de vista más amplio, en las clases de historia, en las clases, bueno, sobre educación y ciudadanía, etcétera. Sí. Estos temas también forman parte, por ejemplo, me refiero yo propiamente a la educación patrimonial. No sé qué opinas al respecto. Sí, sí, yo creo que es fundamental esa puesta en valor del patrimonio, que no solamente se haga en aquellas carreras, ¿no? O en aquellos estudios que estén estrechamente vinculados con el arte, sino que, bueno, que el patrimonio hoy en día se ha visto que es un bien que no solamente afecta a la parte estética, sino también a la parte económica, a la parte social, y que tiene un vínculo directo también con ese desarrollo económico y social de muchísimos países, ¿no? De ahí esa necesidad, digamos que de conservación. Y por supuesto esto se tiene que iniciar desde la infancia y que sea también progresivo en diferentes facetas de formación, no solo las artísticas, sino también esa parte de difusión a nivel de comunicación, pues, bueno, pues en prensa, en diferentes, ¿no? medios de comunicación que de alguna manera pongan en valor este patrimonio y pongan en valor, como digo, no solamente su parte estética que muchos pueden ver exclusivamente, sino también ese valor a nivel social, a nivel histórico y a nivel, por supuesto, económico y turístico, que bueno, el turístico también habría que ver si puede llegar a suponer incluso un riesgo, ¿no? Para el patrimonio en muchos casos, pero bien gestionado, pues bueno, es algo que también se debe tener en cuenta y otro motivo más de conservación, ¿no? Y verlo además como una labor no solamente de unos pocos, de los que somos conservadores restauradores, sino una labor de conservación a nivel social, ¿no? Que se convierta en objetivo a nivel de comunidad y a nivel social, y seguir manteniendo ese vínculo afectivo con ese patrimonio para que todos desde fuera, porque también estamos hablando de museos, pero hay mucho patrimonio que no está metido dentro de un museo, que no tiene esa carcasa de protección y que son monumentos que están en la calle o yacimientos arqueológicos y bueno, en el que todos nos veamos un poco como protectores de ese patrimonio y ante actividades ilícitas bueno, ciertas situaciones que supongan un riesgo para ese patrimonio, pues que de alguna manera nos sentamos también defensores y podamos actuar, ¿no? Aunque sea desde la educación, no desde la acción, pero desde esa parte, por supuesto, de la educación. Bueno, usted justamente apuntó un elemento que yo quería abordar en esta pregunta, y es el tema del turismo cultural. Factor, bueno, se puede ver desde un doble sentido. Por un lado, una fuente de oportunidades, el patrimonio como un elemento dinamizador, por ejemplo, de oportunidades de desarrollo en ciertas regiones, ciertas localidades, y al mismo tiempo también un factor de riesgo, ¿no? ¿Cómo mira usted ese doble escenario, Bueno, verdad? ¿Cuál es el equilibrio? Claro, lo difícil efectivamente es conseguir ese equilibrio, porque como tú bien decías, pues puede ser una fuente de desarrollo,
pero tiene que ser una fuente de desarrollo sostenible. Y llegar a ese punto de sostenible, pues quizás es lo complicado, ¿no? Hoy en día es muy fácil viajar, parece, ¿no?, que un cierto interés por la cultura, pero claro, y también un derecho, ¿no?, al acceso a la cultura, que esto es algo que también se defiende. Y encontrar ese peligro y que, o sea, esa estabilidad, ese equilibrio y que sea sostenible, pues es complicado, ¿no? Yo creo que ahí también hace falta una labor de análisis, en nuestro caso, pues bueno, reflexionar sobre aquellas zonas geográficas, aquellos monumentos, pues que sí que tienen ese mayor índice de visitas y empezar pues bueno, a establecer, digamos que ciertos protocolos para esas visitas casi educacionales, pero también a nivel cuantitativo de capacidad, ¿no?, de absorber ese volumen de personas en espacios determinados, según la sensibilidad, ¿no?, de las obras que se ubiquen en ese espacio o según el recinto, ¿no? Y eso va a limitar, pues en algunos casos, cierto acceso o no tanto acceso, porque luego también pues, muchas instituciones miden su éxito por el número de visitas. Y quizás también hay que bajar, digamos que ese nivel de medida al éxito por número de visitas y empezar a ver la calidad también sobre la cantidad, porque a veces la experiencia del visitante pues también baja mucho si tienes que visitar un sitio en el que no te sientes cómodo o en el que te están tapando la visión continuamente. O sea, que yo creo que tenemos que empezar a tratar de valorar esa calidad, ¿no?, sobre la cantidad y empezar a meter este criterio a la hora de percibir el éxito, ¿no?, de nuestras exposiciones o de nuestros lugares de interés, no en base a cuántos visitantes anuales hemos tenido, sino también la satisfacción que hayan tenido esos visitantes pues, al hacer su recorrido o su visita. Claro. Ahora usted tocaba un tema muy interesante y es la sostenibilidad. Uh-huh. ¿Cómo mira usted, por ejemplo, el papel del mecenazgo, el aporte del sector privado? ¿Qué tan viable lo ve usted para como generar esas fórmulas creativas en aquellos escenarios donde tal vez no se cuenta con un apoyo público institucional suficiente, donde las necesidades son crecientes? Bueno, usted que es experta lo sabe muy bien, un plan de intervención puede ser sumamente costoso y Uh-huh. difícil de llevar a cabo para ciertos museos. ¿Qué opina usted de esa fórmula público-privada o el aporte de los mecenas? Bueno, como bien dices, conservar a veces puede ser un poco caro y los recursos económicos no siempre son los deseables, ¿no?, los disponibles. Yo creo que en este caso nosotros estamos pendientes de una ley de mecenazgo completa aquí en España, porque sí que, bueno, se hace mecenazgo, han surgido microcampañas de mecenazgo y en cierta medida sí que, digamos que toca un poco parte de esa conservación del patrimonio cultural, pero evidentemente aquí forma parte también de los deberes del Estado, ¿no? Y en este caso nuestro Ministerio de Cultura pues, es un poco el organismo que se encarga y está comprometido con la conservación de este patrimonio cultural. Yo creo que el mecenazgo controlado y revisado, pues bueno, pues por supuesto en ciertos aspectos puede tener muchos beneficios. Digo controlado y revisado pues para ver que realmente porque cuando hacemos mecenazgo, ese mecenazgo va a figurar también, digamos, que en el cartel, ¿no?, de la institución que se ve beneficiada por ese mecenazgo. Este mecenazgo tiene que ser por empresas o por instituciones que tengan un prestigio y se adecúen a esas necesidades y en ese caso, tras realizar, bueno, pues digamos que eh, este análisis de quién va a contribuir en ese mecenazgo y ver que es posible, que no va a existir ningún problema a nivel ético ni judicial, pues por supuesto que sí. Yo creo que es
en ciertas cosas es importante. Aquí hay museos que se benefician de alguna manera de ese patrocinio para algunos aspectos, como puede ser, no sé, cambiar la iluminación, ¿no?, de un espacio, en este caso en el que una empresa energética pues de alguna manera contribuya, ¿no?, o para restaurar determinado tipo de obras. O lo vemos también en el caso de grandes montajes de exposiciones temporales, donde puede haber empresas aseguradoras o, bueno, otro tipo de empresas que patrocinan parte de estas actividades culturales y que, bueno, a cambio, ¿no?, se beneficia de alguna manera. Yo creo que esto, controlado y supervisado, pues bueno, puede ser desde luego una solución, sin olvidar, por supuesto, que es también un deber, por lo menos en nuestro caso del Estado, el encargarse de la protección de este patrimonio, porque además lo dice también nuestra Constitución, o sea que así tiene que ser. Uh-huh. A lo largo de la entrevista hubo un tema que también me llamó mucho la atención dentro de toda su exposición, y es la digitalización de las exposiciones. Uh-huh. Hoy en día se habla de curaduría digital. Vamos a tener piezas en obras, ¿verdad? Sí. En la nube, entre otras realidades que tal vez desde un punto de vista tradicional no lo imaginamos nunca en los museos. ¿Qué retos y qué desafíos significa eso para, por ejemplo, en su caso, que forma estudiantes en el área de la conservación? Bueno, vienen posiblemente una buena cantidad de trabajos, tesis relacionadas con ello. ¿Qué opina usted de los desafíos de la digitalización? Ya tal vez un poco más en detalle. Bueno, yo creo que es un poco miedo de enfrentarse a lo desconocido, porque no vamos a saber casi qué es lo que vamos a tener que conservar, cuál va a ser su formato, cuál va a ser su soporte, si va a ser algo etéreo. Pues yo creo que esto va a necesitar, si ya ahora para hacer un plan de conservación o de intervención en un bien cultural es un estudio muy específico e individualizado, pues creo que en este tipo de patrimonio igual, ¿no? Habrá que hacer al final planteamientos o propuestas casi a la carta, dependiendo de lo que estemos hablando. Además, en el caso de lo digital, pues también va a haber una serie de normativa, ¿no? Entiendo que va a haber que acatar y que estar muy pendiente de ella a nivel, no sé, de reproducciones o de también de autoría, ¿no? Nosotros ahora están haciendo jornadas con algunas profesoras de la facultad. Una de ellas tiene un proyecto de innovación docente en el que se hacen entrevistas con artistas que viven sobre, bueno, criterios un poco de conservación o intervención sobre su obra, ¿no? Cuando el artista pues, está todavía vivo, pues cómo actuaría, ¿no?, ante un posible evento en el que se necesite esa parte de intervención o la conservación de esa obra. A mí el mundo digital la verdad es que me parece muy, muy complejo y creo que son un montón de variantes y de circunstancias que habrá que tener en cuenta y no sé, valorar. No se me ha presentado, afortunadamente, no, la oportunidad aún de tener que plantear un criterio de intervención o de conservación para obras de estas características. Pero bueno, creo que sí que es un planteamiento que es bastante complejo porque son muchos los condicionantes que puede llegar a tener y en estos casos más si tenemos además el autor todavía vivo. Claro, sí, sin duda, todo un desafío. Y bueno, algunos estudiantes, amigos, a sabiendas de la entrevista de hoy, me pidieron que le preguntara un poco sobre lo que significa participar de un proceso de diseño, de un plan de conservación en un museo como el Museo del Prado. Que nos comente un poco sobre los desafíos que significó, ¿verdad? Esa experiencia y las demandas, ¿verdad?, de un museo de tan alto prestigio, ¿verdad?, para su conservación. Bueno, en este caso, el primero fue un reto, porque efectivamente es una institución de las más representativas a nivel nacional y a nivel mundial y tiene una colección importantísima.
pero la facilidad del proyecto pues la dio, bueno, la facilidad dentro de lo que se puede considerar sencillo, el equipo tanto de recursos humanos que tiene como de recursos técnicos. Para elaborar el plan, como hemos hablado antes, influyen muchísimos factores y muchísimos equipos humanos con diferentes perfiles profesionales y en el caso de instituciones de esta relevancia, pues tiene representados todos esos perfiles, además perfiles que saben hacer muy bien su trabajo. Y cualquier información que se lo requiere, pues bueno, se proporciona y ayuda a tanto a hacer esa fase primera que hablábamos de identificación, como una fase de análisis, como la fase de evaluación, pues porque, bueno, tienes desde equipos de mantenimiento que saben perfectamente cómo funciona el sistema de climatización, cómo va la iluminación y te explican todo de maravilla y tú puedes valorar muchos aspectos de aquí, el equipo de seguridad, el equipo de conservación y exposiciones, el equipo, por supuesto, de restauración, que afortunadamente es un museo que tiene un equipo importante en cuanto a número, con profesionales muy formadísimos en diferentes especialidades y facilita muchísimo también frente a dudas, ¿no?, que puedan surgir el contacto con este equipo. Bueno, todas las partes, ¿no?, que se tocan en lo que es un plan de conservación preventiva o un plan de protección ante emergencias, como puede ser también el control de plagas, pues también tienes ahí una referencia en el que te dan toda esa información, la parte también que hablábamos antes, ¿no?, de los equipos de limpieza, cómo trabajan, cómo funcionan. En realidad yo creo que fue un aprendizaje para mí, o sea, fue un aprendizaje muy importante, una experiencia profesional, desde luego que increíble, pero también un aprendizaje a nivel profesional tremendo, porque el desarrollo de un proyecto así hace que vayas descubriendo y modificando continuamente ciertos aspectos del plan hasta ir logrando armarlos, pero gracias a toda esta colaboración, ¿no?, y a todos estos perfiles profesionales, pues el equipo de arquitectos, ¿no?, pues también toda la información que puedes necesitar de aspectos a nivel de inmueble, ¿no?, a nivel constructivo. Y como comentábamos también antes, no todas las instituciones tienen la suerte de tener un equipo tan variado y tan completo. Entonces, sí, cuando te enfrentas a instituciones un poco más pequeñas que no tienen la suerte de tener este despliegue de personal, pues bueno, hay que también enfocar o plantear el trabajo de otra manera. Pero es, en el caso este concreto que hablábamos del Museo del Prado, pues sin duda facilita muchísimo el equipo de grandes profesionales que hay detrás, que bueno, van complementando toda la información que puedas necesitar y además saben muy bien también de lo que, de lo que les estás hablando, ¿no? Y entonces es más fácil también el transmitir esas necesidades, ¿no?, de información para poder hacer tu trabajo. Uh-huh. Y bueno, al ser obras tan delicadas, hablamos de Velázquez, de Goya, de grandes expositores de la historia del arte que están ahí, ¿verdad?, en el Museo del Prado. Una de las cuestiones que se restringe es tomar fotografías con celular. Uh-huh. Eso es parte también del proceso de protección y de conservación. Eso está contemplado dentro del diseño. Uh-huh. Sí, recientemente además se publicó aquí en España que iban a empezar a permitir hacer fotos del Guernica en el Museo Reina Sofía, que es un museo de arte contemporáneo que está muy cerquita del Prado. Y en el Prado, bueno, pues se dijo que se iba a seguir con la política de no dejar hacer fotos. Bueno, en este caso yo creo que también lo hablábamos antes, es un tema de comodidad también para el visitante, el no tener gente continuamente delante con un móvil, ¿no?, haciéndose fotos o haciéndose selfies, y también, bajo mi punto de vista, una cuestión de seguridad, ¿no?, por lo que puede ocurrir también si empezamos a ver las cosas poniendo algo delante de nosotros, ¿no?, lo que puede ocurrir fortuitamente, ¿no?, de accidentes. Entonces yo creo que tanto por una cuestión de seguridad como de calidad de la visita, pues bueno, es una postura que, bajo mi punto de vista, totalmente personal, yo creo que es bastante acertada. Luego siempre habrá gente que se haga a escondidas, ¿no?,
el selfie, porque yo esto lo puse a debate entre los alumnos, ¿no? Les dije, bueno, ¿qué os parece esta medida que se ha tomado? Y me dijo, pues fenomenal, porque para hacerte la foto a escondidas, pues por lo menos puedes sacar libremente el móvil. Y yo dije, bueno, pues no sé, pero ya vas a tener un montón en la tienda del museo, vas a tener un montón de postales y cosas que te vas a poder comprar de ese cuadro que quieres hacer la foto. Pero ya no es hacer la foto al cuadro, es hacerte la foto tú con el cuadro. O sea, el cuadro casi pierde el protagonismo si no apareces tú también en esa imagen. Y yo creo que ahí es cuando empezamos también a perder ese vínculo, ¿no? de relación con lo que es el patrimonio y con lo que es esa identidad o ese valor y significado de un bien cultural. Ahora que mencionábamos ese detalle sobre las obras y su carácter tan delicado, ¿verdad? Muchas de ellas. No sé si usted se dio cuenta de una noticia recién que en el Museo del Louvre hubo una manifestación y a- lanzaron, no sé si fue un pastel Sí, a la Mona Lisa. sí. Ahí, bueno, ¿qué opina usted? Bueno, sobre esos riesgos también, ¿verdad? Esa espontaneidad que puede darse en algún momento, bueno, movido por en este caso por una protesta o una situación política. Sí, ¿Qué le sí. parece? Bueno, esto es una de las variables cuando hacemos, en este caso, estaría asociado a los planes de protección ante emergencias, en esa valoración de uno de los factores, factor antrópico asociado en este caso a vandalismo, pues desde luego tienes que tener en cuenta, ¿no? En qué momento social estás, qué está ocurriendo, si puedes tener este tipo de eventos en tu institución y si tienes además obras que son tan relevantes como para que vayan a hacerlo ahí. Evidentemente no le van a hacer a un museíto donde haya algo que nadie conozca, ¿no? O sea, buscan en este caso un elemento representativo para que tenga esa repercusión mediática, que si no, no la tendría. En el caso de la Mona Lisa, pues afortunadamente tenía un cristal delante. Yo, bueno, quiero pensar que antes de hacer este tipo de manifestaciones o protestas o actos vandálicos, como lo queramos llamar, se hace primero una visita y se ve realmente el daño que puede suponer este tipo de actuación. Yo entiendo que vieron que efectivamente la tarta se iba a estrellar en un cristal y no sobre la policromía, ¿no? O sobre la capa pictórica de la Mona Lisa, al igual que en otros museos donde han hecho algo similar. Entonces, por lo menos, el hacer esa primera valoración y decir, voy a causar un daño relativo, ¿no? Aunque muchas veces es también, por su parte, difícil cuantificar cuál es el daño real que pueden causar, porque bueno, se puede llegar a meter parte de lo que echen entre el marco y el vidrio y sí que se puede llegar bueno, a producir un daño importante, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente esto hay que subir el nivel de riesgo en el análisis y quizás implementar medidas de protección, pues a lo mejor no un poquito mayores cuando sepamos que estamos en un momento en el que puede haber este tipo de manifestaciones de protestas. En algunos casos, yo sé que en algunos museos se logró frenar algún intento, pues porque, bueno, precisamente se estudió, se evaluó, ¿no?, estos riesgos y se vio bueno, que podía haber un riesgo mayor de este tipo de ataques y se intensificó pues, los protocolos de seguridad para intentar detectar el posible evento antes de que se produjera. Bueno, ya vamos llegando al final de la entrevista. La verdad es que ha sido algo maravilloso poder conversar con la autora y aprender sobre este complejo y trascendental tema de la conservación preventiva. Y bueno, para ir cerrando un poco esta conversación, ahora usted mencionaba factores antrópicos. Uno de los más graves seguramente son los contextos de guerra y lo que eso significa en cuanto a riesgo, vulnerabilidad del patrimonio. Y bueno, si bien algunos cuentan con escudos azules y eso representa algún nivel de protección, yo me pregunto hasta cuál es el nivel de alcance, ¿verdad? Ya en una situación, pongo el caso ahora reciente de la guerra en Rusia, de Rusia y Ucrania. ¿Cómo analiza usted ese tema? Hay lugares inclusive más remotos a nivel. Si nos vamos a un pasado, el caso de Irak, ¿verdad? La invasión de Irak que tuvo
uno de los grandes efectos del daño a nivel de patrimonio, en Siria también. En fin, ¿cómo valora usted ese tipo de escenario? Bueno, pues yo creo que al final aquí en este caso el patrimonio cultural se convierte también en un elemento de destrucción de identidad. O sea, se lo coge también de alguna manera como rehén para atacar también a la población en esa parte de su identidad, ¿no? Representada por ese patrimonio cultural. Y es una forma también de destrucción de una cultura, o sea, que es así. Se puede, por supuesto, también, bueno, pues aprovechar para expolio y para obtener otro tipo de beneficios o réditos económicos, pero lo lamentable también es que muchas veces en los conflictos armados este patrimonio cultural se identifica como un elemento de identidad. Y entonces esa destrucción, bueno, pues muchas veces va encaminada a destruir lo que es una cultura o una civilización o una identidad en la que ese pueblo se refleja de alguna manera, ¿no? Y esto es lo lamentable, porque efectivamente cuando se destruye este patrimonio se está destruyendo parte de la identidad, ¿no? de ese pueblo. Y luego, pues es complicado evitar, efectivamente has hablado, ¿no? Del escudo azul y de cierta protección que se puede llegar a dar a este patrimonio, pero luego a veces cuando incluso estando protegido o estando identificado, ¿no? Como un elemento que no se debe tocar, pues bueno, durante una guerra supongo que hay veces que esa parte de ética o pues, se buscan, ¿no? Las excusas para justificar ciertas destrucciones. Y es, bueno, pues también una parte muy frágil de lo que es un pueblo y de lo que supone, como decía y reitero, su identidad, y entonces pues algo que hay que eliminar también. Y ese es el peligro y el horror, ¿no? El destruir no solamente lo físico, sino también esa otra parte de la identidad que está representada o depositada en el objeto, ¿no? Y borrando el objeto es como que borramos también esa identidad y nos apoderamos también de esa tierra, ¿no? Y al final se convierte en un rehén más al que utilizar para un fin que en ninguno de los casos puede estar justificado. Claro. Y bueno, ya para finalizar, un par de cuestiones. La primera de ellas, si usted nos desea compartir un poco sobre sus proyectos actuales, que está desarrollando la doctora Estrella Sanz. Y lo segundo es, tal vez, si usted desea también compartirnos algunas recomendaciones generales que usted quisiera brindar para un museo que está a las puertas de desarrollar un plan de conservación preventiva. Si gusta, como esos dos elementos para cerrar la conversación. Bueno, en cuanto a proyectos, como comentabas, yo ahora estoy casi, bueno, bastante enfocada en la parte de docencia, aunque seguimos haciendo, por supuesto, investigación. Formo parte de GREPAC, que es un grupo en gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural, y también, por si a alguien le interesa y se quiere meter a curiosear, tenemos un observatorio de emergencias que está gestionado también por este grupo de investigación, donde vamos colgando un montón de documentación y referencias bibliográficas y noticias y eventos relacionados con la gestión de riesgos y emergencias. O sea que más enfocado a la parte de riesgos extraordinarios, que sería esta parte de protección ante emergencias, que quizás a riesgos de carácter ordinario, que estarían más enfocados a la parte de conservación preventiva. Pero en cualquier caso, bueno, yo creo que es interesante porque ambos trabajan en lo que sería la conservación, ¿no? Y un poco estamos, pues bueno, desarrollando proyectos, investigando dentro de este grupo de investigación y dentro de este observatorio de emergencias que se llama OEPAC, son las siglas, ¿no? Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural. En cuanto a consejos para, pues bueno, un poco las fases, ¿no? Los puntos que hemos visto. O sea, el primer paso a seguir cuando yo creo que te tienes que enfrentar a la elaboración de un plan de conservación preventiva es observar y recoger documentación. Ese siempre va a ser documentación e información, ¿no? El primer paso. Sentarte a ver cómo es tu contenedor, dónde está ubicado, cuáles son sus características y qué puede jugar a favor de tu conservación y qué está jugando en contra.
y luego conocer muy bien cuál es la colección que tienes dentro, a nivel de valor, o sea, a nivel material, técnico, pero también a nivel de valor histórico, ¿no? O de valor económico, o bueno, todas las variantes que pueden condicionar esa significancia de la pieza. Y una vez que estás ahí, pues empezar a hacer tus análisis de riesgos, tu evaluación y empezar a aplicar, yo creo que aquellas o a implantar aquellas medidas que son a corto plazo y que son sencillas de implantar. A veces no tenemos que aspirar a grandes cosas, sino empezar por pequeños pasos o pequeñas acciones que van a ir corrigiendo muchas cosas y que además en este caso yo creo que trabajar previamente en un plan de conservación preventiva va a ayudar a que ese control o esa minimización o incluso esa neutralización de riesgos ordinarios hagan que se mitigue mucho la acción de riesgos extraordinarios, ¿no? Y que si ocurre alguno de estos riesgos extraordinarios, pues que el impacto sea mucho menor. O sea, que mi consejo es empezar efectivamente por conservación preventiva, por los riesgos ordinarios y luego enfocarnos hacia los riesgos extraordinarios. Ir actuando en la medida de lo posible en aquello que esté en nuestra mano, porque siempre pequeñas acciones pueden llegar a tener grandes resultados. Se puede ir por escalas, entonces, el nivel de intervención. Sí. O sea, de prioridades, pero también prioridades factibles en muchos casos. O sea, ser realista y ver con lo que dispongo a nivel de recursos humanos y recursos materiales qué puedo comenzar a hacer. Y siempre se puede comenzar a hacer algo. Implantando cosas muy sencillas y muy pequeñas, incluso a nivel también, porque yo creo que en este tipo de análisis también hay que estudiar la parte de gestión de uso administrativo, ver también si en esa gestión y ese uso hay que modificar algo que va a contribuir seguro que también a la parte de conservación y empezar por actuar por aquellas cuestiones que no necesiten grandes recursos para poder llevarlas a cabo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un espacio realmente didáctico, ¿verdad? En el ámbito de la conservación preventiva. Despedimos así el programa Museo Dialoga. Nos vemos en un próximo episodio, conversando y analizando temas relativos a la cultura, la historia, el patrimonio, museos, etc. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao.